Vamos entonces con la segunda parte del repaso de lo que vemos en el CSM. Como dijimos en el video anterior, vamos a ver la diferencia, me pinté todo, entre sistemas complicados y complejos. Complicado lo vamos a ver en color rojo, ¿no? Vamos a usar este código de colores, complejo en azul. Ya quedó pintado, pues la última vez el videito que intenté hacer hace unos minutos me había olvidado el micrófono apagado, así que ganamos el tiempo del trencito que ya está dibujado. ¿Por qué un tren? Porque vamos a usar la metáfora perdón, ¿no? el ejemplo de un sistema ferroviario, un sistema de metro, como ejemplo de sistema complicado. Entonces, un sistema de trenes no es obvio, tiene su complejidad grande y sin embargo el ser humano lo comprende, lo llega a entender. ¿Qué implica que lo entienda? A ver, hay otras cosas complejas que también se entienden, que se puede predecir, que uno puede planificar al respecto, que sobre todo vamos a pensar en que el error, vamos a pensarlo como errores que son evitables en el mundo de lo complicado. En cambio, en el mundo de lo complejo, el ejemplo, que dijimos que teníamos un sistema ferroviario, el ejemplo del mundo de lo complejo que vamos a tener es, voy a dibujar un humilde autito y una persona, ya que estamos justo para el otro lado. El ejemplo va a ser, de sistema complejo, va a ser el tránsito. Eh, digamos que también sirve para llegar de un lado al otro, pero que tiene un nivel de complejidad muchísimo mayor, a los niveles que nos interesa, esencialmente superior a los sistemas complicados. ¿Qué queremos decir con esto? El error que sucede en un sistema complicado, ¿no? Cuando uno quiere tomar el tren, normalmente hay algunos accidentes históricos, pero normalmente lo que sucede es que como mucho que el tren llega tarde. Que yo lo esperaba a las 11 y llegó a 11 y media, o a las 12 o 11:01. Eh, en cambio, en el mundo de lo complejo, en el tránsito, a pesar de que también hace décadas y hasta siglos más todavía que el mundo del mundo ferroviario, eh, el error que sucede, y sucede todos los días, incluso en el país con menos accidentes del mundo que Suecia, el otro día estaba mirando estadísticas, que se muere casi una persona por día. Acá estamos hablando de que el tren llega un poquito tarde y acá hay que se muere gente. Podemos considerar entonces que tal vez el error, a fines prácticos, es inevitable en el mundo de lo complejo. Y al ser inevitable no me queda otra, esto ya tiene más que ver con su uso a la hora de management. Cuando el error pasa a ser inevitable, voy a necesitar entonces que el error se considere una inversión, pensar qué es lo que puedo aprender del error. ¿No? Piensen que en este sistema yo no sé demasiado sobre cómo suceden las cosas o por qué y cuándo. Y ante todo, como la inversión puede salir mal, voy a intentar que el error sea barato. Entonces, vamos a pensar, vamos a seguir pensando diferencias entre uno y otro. Las mejores decisiones en el mundo de lo complicado, de hecho las decisiones en términos generales, se van a tomar de forma centralizada. Hay una entidad, una oficina, una persona, un departamento que es el que va a tomar decisiones de diseño a priori y sobre todo de llevarlo adelante, ¿no? Ir monitoreándolo. O sea, la estructura que tiene el sistema en términos de toma de decisiones es eminentemente centralizada, mientras que las decisiones en los sistemas complejos son eminentemente descentralizadas. Las mejores decisiones, digo, yo podría intentar, suena medio extraño, ¿no? Pero desde una manera centralizada y externa, ayudar a que decidan
los distintos agentes que forman el tránsito, pero ya es ridículo de por sí. Solo los que están ahí pueden llegar a leer la complejidad que está sucediendo, si en ese momento está cruzando un cieguito o no, si llueve, si está resbaloso, lo que sea. Porque además fíjense que en esencia un sistema complicado, sus agentes no son autónomos, digamos, los trenes, las locomotoras, los conductores, no deciden demasiado hacia dónde van a ir, en qué horario. Hay ante todo, ¿no? Y esto es parte de la base de un sistema complicado, un plan. Yo lo que estoy buscando con un plan, lo que voy a tratar de ir maximizando, y es una medida de mi éxito en el mundo de lo complicado, es mi predictibilidad. En cambio, en un sistema complejo, en el tránsito, no tiene sentido que yo intente que esto sea predecible. A lo sumo, lo que voy a intentar maximizar es su adaptabilidad, lograr ir adaptándome a lo que va sucediendo. Entonces, tal vez la manera de lograr adaptabilidad, que es el equivalente al plan que es el mundo de lo complejo, es el experimento. Bueno, probemos cambiar para qué lado va esta calle, probemos limitar la cantidad de autos que pasan a esta hora, probemos subir el peaje y que los camiones paguen más, pero probamos y vemos, a ver si nos vamos adaptando a los distintos cambios. ¿A qué me refiero con esta cosa tan inespecífica y tan imprecisa de lo complejo? Algo que ojalá quede claro, a veces cuesta un poco, o me cuesta a mí hacerme entender, que es el tema de las variables. Las variables en el mundo de lo complicado, en un sistema complicado, son a los fines prácticos finitas. Sé cuáles son, las puedo contar, y sobre todo lo que más me interesa que pensemos es que son de lectura directa. Esto, a ver, ojalá se entienda. Yo puedo saber, por ejemplo, ¿no? un ejemplo que a mí me gusta y que nos sirve, ¿no? Para varios que usamos Scrum en el mundo del software, de sistema complicado, es el software en sí mismo. Un software puesto en pausa, ¿no? En un momento dado es un sistema complicado, ¿no? que sigue todas o casi todas de estas características. Y yo puedo leer en algún momento, si quiero, si cierta variable, si cierta memoria, si cierta, ¿no? parte de la memoria está en 0 o en 1. Y lo leo y ese es el dato y así es, y no hay mucha vuelta. Esto me lleva a que las mejores decisiones en el mundo de lo complicado sean objetivas. Objetividad. En cambio, las variables en el mundo de lo complejo son a los fines prácticos infinitas. Tal vez no lo son necesariamente, ¿no? Pero no sé ni cuántas hay, por ejemplo, en el tránsito. No puedo tener una idea precisa, conocida, en un momento dado, por ejemplo, de cuántos peatones hay en este momento en el tránsito. Por poner un ejemplo, y sin embargo puedo tomar decisiones interesantes al respecto. Y a eso voy con la lectura indirecta. Un ejemplo que a mí me sirve a veces para explicar, por lo menos para entenderlo, es, supongamos, mi propio cuerpo, ¿no? Yo quisiera saber, por una cuestión médica, cuántos glóbulos rojos tengo. Y yo, si no me equivoco, toda la humanidad no es capaz de saber exactamente cuántos glóbulos rojos tengo. Fíjense que no es que sean infinitos mis glóbulos rojos, pero no, son desconocidos, no hay una manera de saberlo. Y sin embargo se pueden tomar un montón de decisiones interesantes al respecto. ¿Cómo? A partir de muestras. De muestras que además son de lectura indirecta. Se tirará algún tipo de elemento químico en mi sangre. La verdad que debería saber esto antes de hablar, pero y seguramente con un gran grado de margen de error, si tiene más un cierto color y parece que hay tantos, si tiene más otro color parece que hay tantos otros. La lectura que estoy haciendo de la variable, esto es lo que me interesa, es indirecta. Dijimos entonces que un software
es algo complicado. Bueno, un software en contexto es complejo. A ver, el software del videoclub en sí mismo, si quieren pensar un ejemplo, ¿no? O un software de contabilidad de un negocio, el software en sí es complicado. Ahora, ese software que lo hace una persona para que le sirva a otra persona, ya se transforma en complejo. Fíjense como el factor humano, el ser humano es como el rey Midas de la complejidad, ¿no? Aparece en la escena y ya es complejo. ¿Qué significa eso? Yo cuando mi sistema es solamente el software, la lectura que voy a hacer va a ser de variables de ese software. En cambio, cuando mi sistema es el software en contexto, yo lo que quiero saber, por ejemplo, es si este sistema le sirve al usuario. Y para eso no tengo otra manera de lectura que no sea indirecta. Hacerle una encuesta, ver su cara, ver si lo usa, pero nunca voy directamente a la variable porque no tengo forma de llegar. Por ende, las mejores decisiones, y esto es algo que a muchos les pone los pelos de punta, en los sistemas complejos son subjetivas. Y acá es cuando aparece sobre todo la negación. El miedo, ¿no? Una frase del estilo, pero un momento, mi empresa, las decisiones que tome depende si gano o pierdo plata. Y acá hay gente que tiene que darle de comer a su familia. Yo no puedo tomar decisiones subjetivas, tienen que ser objetivas. Yo no me puedo equivocar. Y es al revés. Cuando un problema complejo yo lo trato como complicado, lo que estoy haciendo es creando una falsa sensación de seguridad y por ende fragilizándome. Voy a poner un ejemplo de fragilidad que me resulta interesante. Imagínense una bocacalle, ¿no? Un cruce de esquinas. Acá viene un auto, cualquier cosa, no, muy simple. ¿Cuál les parece que va en un cruce que tiene semáforo o que no tiene semáforo? ¿Cuál les parece que puede generar accidentes más graves? Y lo primero que uno piensa es, si tiene semáforo es mucho más seguro, ¿no? Eso es lo que nos dice la intuición. Sin embargo, el semáforo está pensado para otra cosa. Esto lo escuché hace un tiempo en una charla sobre seguridad vial. Me pareció muy interesante. El semáforo está pensado para ordenar exceso de tránsito. Una cuestión de ordenamiento, pero de flujo, no de seguridad. ¿Por qué? Porque el semáforo da una falsa sensación de seguridad. Parecería, cuando el semáforo está en verde, o yo lo veo en verde, que es otra cosa, este auto que viene acá, que listo, ya puedo tomar una decisión objetiva, ya está clarísimo cuál es la regla, no hay que interpretar nada. Entonces, acelero, no miro para el costado. Pero puede suceder, y sucede, que este otro está un poco más dormido. El amarillo, que no lo tengo acá para dibujar, ¿no? Quedó medio italiano. El amarillo, bueno, es medio subjetivo, un poco me tocaba a mí, ya estaba llegando, ese día dormí poco. Y cuando hay una interpretación distinta, en una realidad que es subjetiva, a pesar de que hay una regla más o menos clara como la del semáforo, no se presta atención y el costo del error, ¿no? Que hablamos de error barato, el costo del error es altísimo. Hay mucho más muertes en promedio en bocacalles con semáforo que sin semáforo. Lo mismo nos sucede cuando tratamos a un sistema, por ejemplo, nuestra empresa, como si fuera mucho más complicado que complejo, y sin embargo tal vez sea al revés, ¿no? Siempre las situaciones reales son pinturas que tienen rojo y azul, pero el problema es que desde el taylorismo, esta parte, ¿no? Hace ya un poquito más de tiempo, ¿no? Que el taylorismo, pero 100 y pico de años, que las empresas, las organizaciones son pensadas ante todo como máquinas, ¿no? La mejor metáfora para pensar esto es la de una máquina. Con reglas, con planes, con objetividad, centralización, etc. Cuando en verdad la pintura se hace cada vez más azul, más compleja. Cada vez se parece más. La mejor metáfora acá es la del organismo. Cada vez la pintura es un poco más azul. Nos conviene tomar decisiones más descentralizadas porque requeremos leer en el terreno situaciones cambiantes. Hace falta, y vamos a tomar mejores decisiones con subjetividad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nos encerramos en nuestra propia ilusión,
de comprensión racional del mundo es lo mismo que el semáforo, ¿no? Armamos un plan a 5 años con presupuesto fijo, ¿no? Esos planes de carrera para todo el mundo, armado de planes estratégicos, etcétera, 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 etcétera. Super desarrollos de nuevos sistemas y tenerlos bien armaditos y años con cientos de personas haciéndolo para cambiar todo. ¿Qué pasa? Cuando llegamos esto a la realidad, en general el golpe cuando nos lo damos, que es seguido, es durísimo. Y además, lo peor es que nos cuesta no solo plata, sino orgullo. O sea, hemos invertido tanto tiempo y estamos tan apegados a ciertas decisiones que después nos cuesta hasta reconocer que nos equivocamos, hasta ver en el terreno la equivocación, ¿no? Yo a veces pienso a alguien que estudia en teoría durante muchísimos años cartografía y se la pasa haciendo mapas del mundo, pero nunca salió de su casa, y un día sale, cuando ve que en vez de una montaña hay un río, le cree más al mapa que al terreno, y eso es terrible. Bien, entonces, como les decía, siempre es una pintura que tiene de ambos colores. La premisa acá, la propuesta va a ser pensar que tal vez nuestras realidades, nuestras empresas, nuestras organizaciones tienen más de complejo que de complicado, y no viceversa. Y recién ahí va a tener sentido usar Scrum. Tratar de usar Scrum o la agilidad para un problema que es mucho más complicado que complejo, creo yo que no tiene sentido. Y ahí es cuando empezamos a chocar muchas veces. Cuando no logramos diferenciar entre estas dos cosas y estamos viendo problemas, creo yo, que son complejos como complicados. Ojalá lo vayamos viendo con un poquito más de detalle. La seguimos en otro video.